¿Cómo saber cuando una etapa terminó? Hay puertas que ya no se abren y eso tiene una razón. Porque cuando algo no se abre, lo primero que hacemos es insistir. Golpeamos más fuerte, cambiamos la llave. Nos preguntamos qué estamos haciendo mal. Capaz si espero, capaz si cambio, quizás si arreglo otra cosa. Y a veces eso que no fluye, eso que pesa, eso que antes sí tenía sentido, cada vez empieza a costarte más y más. Pero quizás eso no está bloqueado. Quizás es algo que está terminado. Hoy vamos a hablar de eso. Bienvenida y bienvenidos a una nueva temporada del podcast Vivir con Intención. Mi nombre es Lola Castillo y soy tu host. Estoy muy feliz y emocionada de comenzar nuevamente con este podcast, ahora en video, lo cual también tiene otra producción. Gracias por la espera y por tantos mensajes. Nos vamos a meter de lleno porque siento que esto viene un poco cocinando una historia personal que yo vengo con transiciones en estos últimos años. Para darte un poco de contexto y de background, yo vengo con 15 años de enseñanza de yoga y de meditación, también de dar formaciones, y hace no mucho, digamos que unos años, empecé con una transición y todos estos temas que también colectivamente siento que estamos un poco trabajando, que tienen que ver con los cierres de ciclos, sobre todo también el cambio de trabajo, la IA, la inteligencia artificial, digamos, está tocándonos en un momento en donde es nuevo para todo el mundo, entonces no hay mucha referencia. Hoy vamos a hablar acerca de transiciones, cierres, bloqueos. Te voy a recomendar un libro, así que prepárate un matecito o un cafecito y acompáñame en este viaje. ¿Cómo saber cuando una etapa termina? No hablo solamente de una transición laboral, sino también de una relación, de una amistad, de algo que venías haciendo y ya dentro tuyo no está prendido como en un principio, pero al mismo tiempo no hay una claridad hacia el siguiente paso, hacia esa otra cosa que sí te apasiona. Y esa es la transición. A veces se siente como culpa, también como miedo, como fracaso, quizás como una traición a algo que fuiste. Entonces, primero quiero empezar a contarte por qué nos cuesta tanto cerrar etapas. Luego vamos a hacer un pequeño test acerca de las 4 etapas de cómo darte cuenta cuando algo realmente ya terminó. Y por último vamos a hablar del duelo que nadie habla. Y al final quiero dejarte con una pregunta que puede que no te dé una respuesta inmediata, pero puede que te ayude en este momento de tu vida. Sobre todo en la forma en la que estás mirando tu vida. Porque quizás estás en una transición. Bien, y esta historia que te voy a contar tiene que ver con mi viaje a India. Y sobre todo porque creo que todos tenemos una historia así. Cuando viajé a la India estaba en una transición, ya estaba empezando a sentir que algo dentro mío venía cambiando, pero no sabía bien qué era. Entonces en mi mente dije, voy a viajar, me voy a tomar este mes, porque también estaba haciendo otro tipo de viaje por Europa, celebrando mi cumpleaños, conociendo nuevos lugares. Y para mí los viajes te cambian, te transforman, te ayudan a salir de lo cotidiano para mirar la vida y las cosas desde otro punto de vista. Y con esto en mente, partí a la India, con muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo nada de certeza. Es más, en la intención, y también cuando conocí un grupo de mujeres hermosas, era ¿qué te trae acá y cómo estás hoy? Y para mí fue la palabra transición, como que sentía que no tenía claridad, pero al mismo tiempo estaba como con esta sensación de que iba a encontrar esta certeza, ¿no? Que todos estamos buscando cuando realmente no sabemos qué vamos a hacer o qué está pasando en nuestra vida. Queremos certeza. Ya nos vamos a adentrar de por qué sucede esto. Entonces, esta identidad para mí, sobre todo en el viaje a India, volví sin certeza, pero con una paz absoluta, de darme cuenta de que la vida tiene estas etapas en donde, como estamos en este mundo hiperconectado y sobre todo súper productivo, en donde todo el tiempo hay que hacer algo, hasta muchas veces el descanso, ¿no? Bueno, voy a dormir la siesta para así después hago tal cosa. O voy a, sobre todo en el área del wellness, yo me canso de ver personas que comparten sus rutinas de wellness, que uno ya le da sueño de tanto mirar, de que me despierto y tomo tal cosa y hago tal otra y me meto en el hielo. Solo quiero decir que no critico a nadie que esté haciendo todo esto. Lo que yo siento en mi experiencia personal, de que muchas veces estamos también
en esta sobreproducción de cosas, de optimización. ¿Y qué pasa con la vida que está sucediendo, ¿sí?, delante nuestro? Estamos todo el tiempo como persiguiendo algo en vez de estarlo viviendo. Y voy a explayarme un poco más adelante de esto. Una historia que seguimos sosteniendo mucho después de haber sentido que algo ya había cambiado. Una relación que ya no nos hacía bien, pero que seguíamos intentando salvar. Un trabajo que nos daba seguridad, pero nos apagaba. Una ciudad que en algún momento fue un refugio, pero que después se volvió una jaula. Una amistad que antes se sentía casa y después empezó a sentirse como un esfuerzo o incluso una identidad. La persona fuerte, la persona disponible, la persona que puede con todo, la espiritual, la exitosa, la persona que no se equivoca, la persona que siempre entiende. Y un día, sin mucho ruido, algo empieza a cambiar. No siempre pasa como en las películas, no siempre está esa escena dramática, no siempre hay una pelea, no siempre está esta señal enorme. A veces es más sutil. Te levantás y ya no tenés la misma energía. Te sentás frente a algo que antes te ilusionaba y ahora no sentís nada. Te imaginas un futuro que antes deseaba y ahora como que tu cuerpo se cierra. Y ahí empieza la confusión, porque mentalmente tenés argumentos para quedarte, pero invertí mucho, pero no está tan mal, pero capaz no soy yo, pero todos pasan por una crisis, pero quizás si espero un poco más. Y sí, a veces hay que atravesar incomodidad, sobre todo en la construcción de relaciones. A veces hay que sostener procesos y a veces hay que tener paciencia. No todo lo que se pone difícil significa que hay que irse, pero hay una diferencia entre algo que te desafía y algo que te apaga. Entre una etapa que te pide crecer y otra que te pide traicionarte. Y esa diferencia, aunque la mente tarde en aceptarla, muchas veces el cuerpo ya lo sabe. Hay un libro muy conocido de William Bridge que se llama Transiciones. En este libro él habla de algo que me parece clave. Él dice que los cambios externos y las transiciones no son lo mismo. Un cambio puede pasar en un día. Te mudás, terminás una relación, renunciás, te cambias de ciudad, pero la transición interna tarda más, porque no se trata solamente de dejar algo afuera. Se trata de soltar quién eras dentro de esa etapa. Y eso es lo que más duele. Porque cuando una etapa termina, no solamente perdemos una situación, perdemos una identidad, perdemos una rutina, una fantasía, perdemos una visión del futuro. Y a veces nos quedamos no porque quisiéramos estar ahí, sino porque no sabemos quiénes seríamos si nos vamos. Entonces, ¿cómo saber que una etapa terminó? No hay una fórmula perfecta, pero sí hay 4 señales. Y ahora sí puedes sentir si alguna de estas te identifica. Señal 1. Ya no sentís expansión, solo esfuerzo. Esta es una de las señales más claras. Antes también era difícil, pero había vida. Había deseo, había energía, había algo que te movía hacia adelante. Ahora todo se siente como que tenés que empujar una puerta cerrada. Y quiero hacer una distinción importante. No es que si algo cuesta, entonces no es para vos. Todo crecimiento cuesta, toma trabajo, su esfuerzo. Emprender, amar de verdad cuesta. Sanar cuesta. Mudarse cuesta. Poner límites cuesta. Cambiar de vida cuesta. Pero hay esfuerzos que expanden y hay esfuerzos que drenan. Hay cansancios que vienen de estar creciendo y hay cansancios que vienen de estar sosteniendo algo que ya no tiene alma. Entonces la pregunta no ¿es difícil esto? La pregunta es, ¿esta dificultad me está haciendo más yo o me está alejando de mí? Porque cuando una etapa todavía tiene vida, aunque sea desafiante, sentís algo dentro. Una chispa, un sí, una dirección. Hay muchos ejercicios que yo les doy en los programas a las chicas en donde trabajamos mucho la parte somática, el cuerpo. Pero cuando una etapa terminó, lo único que queda es el esfuerzo. Y el esfuerzo sin sentido se convierte en agotamiento. Señal 2. Seguís por la historia, no por el deseo. Esta es muy fuerte. Muchas veces no seguimos porque queremos, seguimos porque invertimos demasiado. 5 años, 10 años, 20 años. Seguimos porque ya le contamos a todos que ese era nuestro camino. Seguimos porque nos da vergüenza cambiar de opinión. Seguimos porque pensamos que irnos sería admitir que nos equivocamos. Seguimos porque nos enamoramos de la historia de nosotros íbamos a formar una familia, la historia de ese era mi sueño, la historia de
yo siempre quise vivir acá, la historia de yo estudié para esto, la historia de yo soy esta persona. Pero el tiempo invertido no convierte algo incorrecto en algo correcto. Y esto en la psicología se conoce como la falacia del costo hundido. Es esa tendencia a seguir invirtiendo en algo solo porque ya invertimos mucho antes. Tiempo, dinero, energía, amor, esperanza. Pero lo que ya invertiste no vuelve porque te quedes más tiempo. A veces quedarse solo hace la pérdida más grande. Y esto es muy difícil de aceptar. Porque cerrar una etapa nos obliga a mirar algo que duele. Quizás esto fue importante, pero ya no es lo correcto. Y estas dos cosas pueden convivir. Algo puede haber sido verdadero y aún así haber terminado. Algo puede haber sido hermoso y aún así ya no ser ese lugar. Algo puede haber sido parte de tu camino y aún así no ser tu destino final. Señal número 3. Tu cuerpo llegó antes que tu mente. Esta señal aparece mucho. Tu mente dice todo está bien, pero tu cuerpo te dice otra cosa. Insomnio, ansiedad, irritabilidad, falta de entusiasmo, cansancio constante, un nudo en el pecho, una sensación de estar viviendo en piloto automático. Y no estoy diciendo que todo síntoma físico signifique que tenés que cambiar de vida. Obvio que no. Siempre hay que mirar la salud, el descanso, el contexto, pedir ayuda cuando hace falta. Pero muchas veces el cuerpo registra la verdad antes que la mente. La mente negocia, el cuerpo no tanto. La mente arma argumentos, el cuerpo muestra señales. La mente te dice, no exageres. El cuerpo te dice, ya no puedo seguir así. Y si te pasó, sabes de lo que te hablo. Ese momento en donde todavía no tomaste la decisión, pero tu cuerpo ya vive como si la hubieses tomado. Ya no hay entusiasmo, ya no hay apertura, ya no hay curiosidad, solo tensión. Como si una parte de vos estuviese sosteniendo una vida que otra parte de vos ya abandonó. Señal número 4. La versión que creó esa vida ya no existe. Esta para mí es la más profunda, porque conecta con tu identidad. Y siento que en lo personal es la que a mí más se me activó. A veces una etapa no termina porque algo salió mal. Termina porque vos cambiaste. La persona que eligió esa relación ya no es la misma. La persona que eligió ese trabajo ya no es la misma. La persona que soñó esa vida ya no es la misma. Y eso no significa que tu yo anterior estaba equivocado. Significa que hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Pero ahora sos otra. Ves distinto, deseas distinto, tu cuerpo te pide otra cosa, tus valores cambiaron, tus límites cambiaron, tu manera de amar cambió. Y hay vidas que fueron creadas por una versión de nosotras que ya no existe. Es por eso que a veces cerrar una etapa se siente como traicionarnos. Pero en realidad es lo contrario. Es dejar de obligarte a vivir una vida que fue creada por una versión tuya que ya no existe. La psicología narrativa habla de que los seres humanos construimos nuestra identidad a través de historias. No somos solamente recuerdos, somos la historia que contamos sobre esos recuerdos. Y cuando cambia tu identidad, la historia vieja deja de encajar. Entonces quizás no estás perdiendo tu vida, estás perdiendo una versión de vos. Y eso también merece un duelo. Y quiero detenerme acá, porque hay un duelo del que casi nadie habla. La mayoría entiende el duelo como alguien que muere. Y claro que es un duelo enorme. De hecho, hay un episodio de podcast en donde vamos a hablar acerca del duelo y les voy a contar del duelo de mi madre, pero más adelante. Pero existen otros duelos que no siempre tienen rituales, no siempre tienen permiso, no siempre tienen un nombre. El duelo por una relación, el duelo por una ciudad, el duelo por una amistad, el duelo por una carrera, el duelo por un sueño y el duelo por una posibilidad. Y quizás el más silencioso de todos, el duelo por quien pensabas que ibas a ser. Porque a veces no llorás solamente por una relación, llorás por la vida que imaginaste con esa persona. No llorás solamente por un trabajo, llorás por la versión de vos que creía que iba a sentirse realizada ahí. No llorás solamente por esa ciudad, llorás por la fantasía de pertenecer. Y no llorás solamente por un sueño, llorás por la persona que eras cuando todavía creías que ese sueño era tuyo. Y eso duele. Duele porque no hay funeral para esas pérdidas. Nadie te manda flores porque dejaste de reconocerte en la vida. Nadie hace una ceremonia porque cerraste una identidad. Nadie te dice tómate unos días, estás despidiendo una versión tuya antigua. Entonces seguimos funcionando, seguimos respondiendo mensajes, seguimos trabajando, sonriendo, haciendo como que nada pasa. Pero por dentro estamos como en una especie de despedida invisible.
Por eso creo que en la actualidad hay muchas personas que no están perdidas o confundidas, están en duelo, no están bloqueadas, están procesando un final que todavía no se animan a nombrar. Y ahí siento que me toca muy de cerca. Hace 3 años empecé a acompañar mujeres de mi tribu en un camino muy nuevo para mí, pero muy satisfactorio. Empecé con 1, con 2. Actualmente tengo un programa que se llama El Camino de la Artista. Quizás para vos sea nuevo porque realmente casi nadie lo sabe, en donde yo pasé de enseñar a formar nuevas maestras y profesoras de yoga, de meditación, de círculos de mujeres que creaban sus retiros, pero me daba cuenta de que al tiempo, cuando las contactaba y les quería preguntar cómo les había ido, qué estaban haciendo y saber sus novedades, muchas ni habían empezado y otras no habían podido concretar todas esas ideas que tenían. Entonces me di cuenta que lo que les faltaba era un sistema que las apoye, sobre todo, a aprender de negocios, de marketing, de venta, de vender servicios, muchas de las cosas que yo ya hace 15 años había recorrido y había tenido en un camino. Y la verdad, no sabía en dónde esta nueva identidad, esta nueva yo que estaba ahora ofreciendo tecnología, sistemas, páginas web, marketing, estos nuevos nombres y vocabularios que mucho no tenían que ver con mi membresía actual, que es de yoga, de meditación, de hipnosis. Es como que estoy del lado fuera y del lado dentro. Nunca me voy a olvidar una frase que dijo uno de mis maestros, que es en inglés, pero te la voy a decir en español, que es: el sol se tiene que ocultar para que las estrellas puedan brillar. Y me quedó muy resonando, porque muchas veces dar espacio a las nuevas generaciones, sobre todo a las nuevas maestras o a esas personas que están dentro de mi corazón, a veces amigas o colegas que me hacían preguntas de cómo hacía tal cosa o tal otra, se empezaron a convertir en mentorías. Y luego ahora se están convirtiendo en programas y en soporte. Y no sé en dónde vamos, porque estoy en esta transición, es algo nuevo, pero hay una identidad mía que murió y hay otra nueva que están haciendo. Y yo estoy en ese medio ahora. No me estuve planteando, de hecho por eso creé este podcast, porque siento que hay muchas personas que estamos en este cambio de dirección. Y si bien el alma de las personas, como por ejemplo cuando creé mi marca de adaptógenos, tener para mí melena de león, reishi, cordyceps, primero para mí, para la vida diaria, porque yo soy la primera que los uso y necesita, pero también compartirlo y tener un producto físico fue una transición grande. Estar como en el mundo fungi, comunicar acerca de eso, también fue algo muy nuevo. Entonces siento que muchas veces cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta, hemos cambiado y estamos en constante cambio y evolución. Y después hay una etapa que probablemente es la más incómoda de todas, que se llama el limbo. Y William Bridges lo llama la zona neutral. Es ese espacio en donde todavía no sos quien eras, ¿no? Pero tampoco sos esa otra nueva versión. Es una etapa rarísima, porque desde afuera parece que no está pasando nada, pero por dentro está pasando todo. Y esto lo puedes transportar a una relación, a una amistad, a un trabajo, a una profesión. Estás desarmando una identidad y estás aprendiendo a vivir sin certezas. Estás haciendo espacio para nuevos deseos. Pero como todavía no hay forma, se siente como vacío. Y el cerebro odia el vacío. El cerebro quiere certeza. Quiere un plan, quiere una definición, quiere saber si esto va a salir bien. Quiere garantías. Pero la vida casi nunca te da garantías. Tenés días que confías, tenés días que dudas de todo, tenés días que dejas de creer en lo que estás haciendo, tenés días que crees con todo tu corazón que este es el camino. Querés volver atrás porque era algo seguro. Y a veces preferimos una identidad conocida, aunque eso nos duela, antes que un futuro incierto que todavía no tiene forma. Así que ahora que estás escuchando esto y quizás viendo este video, me gustaría preguntarte y que me respondas, ¿qué es eso que tanto te está costando soltar? ¿Es una relación? ¿Es un trabajo? Me gustaría hacer como este experimento un poco colectivo en donde vemos qué es lo que está pasando, ¿no? También yo he tenido conversaciones con ustedes, con alumnas, en donde todas las transiciones se vienen moviendo, pero hay mucha transición laboral. Así que me gustaría saber vos en qué transición o qué sentís que te está costando como dar ese salto o hacia dónde sentís o qué identidad estás perdiendo.
Entonces hagamos un recap. Las 4 señales de que una etapa terminó. Señal número 1, ya no sentís expansión, solo sentís esfuerzo. No es que sea difícil, es que dejó de tener vida. Número 2, seguís por la historia, no por el deseo. No te quedás porque querés, te quedás porque ya invertiste demasiado. Señal número 3, tu cuerpo llegó antes que tu mente. Tu mente todavía negocia, pero tu cuerpo ya está cansado de sostener y te está mandando señales. Señal número 4, la versión que creó esa vida ya no existe. No estás perdiendo tu vida, estás perdiendo una versión de vos. Y quizás eso sea lo más importante de todo. Porque cerrar una etapa no siempre es abandonar. A veces es honrar lo que fue sin obligarlo a seguir siendo. A veces madurar es dejar de forzar puertas que ya se cerraron. No porque la vida sea injusta, sino porque ya no pasamos por ahí. Y quiero dejarte con una pregunta, y no para que la respondas rápido, ni tampoco para que tomes una decisión impulsiva, solo para que la escuches. ¿Estoy sosteniendo esto porque todavía me expande o porque no sé quién voy a ser si lo suelto? Porque ahí suele estar la verdad. Y si hoy estás en ese lugar, quiero decirte algo. No tenés que tener todo claro para empezar. A veces podemos irnos con amor. A veces podemos cerrar una puerta sin romperla. Podemos agradecer una versión nuestra sin seguir viviendo como ella. Y quizás eso sea cerrar una etapa. No quemar el pasado, sino dejar de pedirle que sea tu futuro. Y si esto resonó en tu vida, me encantaría saber qué pensás. ¿Qué etapa sentís que estás cerrando? Y si querés seguir profundizando en estos temas o sumarte al Camino del Artista, que es una mentoría grupal colaborativa para mujeres que quieren ordenar, sistematizar, expandir sus negocios alineados con sus vidas. Te voy a dejar toda la información debajo de este episodio. Gracias por seguir aquí. Envíale este episodio a alguien que sientas que está en una transición o a alguien que le pueda aportar. Obviamente, suscríbete al canal y nos encontramos la próxima semana en Vivir con Intención.